En esta oportunidad hablaremos en la asignatura Derecho Civil 2 Obligaciones del tema de hechos, actos y negocio jurídico. El equipo está conformado por Gerardo Molina, Rafael Castilla y mi persona, Donato Villani. Rafael Castilla hablará del hecho jurídico. Yo por mi parte hablaré del acto jurídico y Gerardo Molina del negocio jurídico. Para comenzar, haré una breve síntesis del asunto. Definimos el hecho jurídico como toda situación ajena a la voluntad de un individuo que ocurren en la vida diaria y que generan efectos. Mientras que los actos jurídicos son situaciones donde la voluntad de las partes es la que determina sus efectos. Por otro lado, el negocio jurídico nace con la voluntad declarada de las partes. Definimos el concepto de hecho jurídico como el siguiente. El hecho jurídico es todo acontecimiento producido por la naturaleza o por el ser humano que produce efecto de derecho. Algunos autores mencionan que son acontecimientos independientes de la voluntad, susceptibles de producir efectos en el campo del derecho. Y los hechos jurídicos son esas situaciones que ocurren en la vida diaria, pero de las cuales la persona no puede controlar. Hay de varios tipos. Hay hechos materiales o ajurídicos. Son eventos producidos por la naturaleza o por el ser humano que no producen efecto de derecho. Y están los hechos jurídicos propiamente dicho, que todo acontecimiento producido por la naturaleza o por el ser humano que produce efecto de derecho. Para ampliar un poco esto del hecho jurídico, dejaremos al señor Rafael Castilla. Bueno, continuando con la exposición, en este momento le voy a disertar sobre lo que son los hechos jurídicos. Bueno, según los autores, los hechos jurídicos son aquellos comportamientos del humano o fenómenos de naturaleza que el legislador considera atribuirle consecuencias jurídicas. La muerte de una persona es un claro ejemplo de hecho jurídico, ya que al momento que la persona fallece, muere como tal, ella acarrea consigo mismo algunas consecuencias jurídicas. Ejemplo, lo que es los herederos, pues. Aquellas personas que se consideran sus legítimos herederos. Esa sucesión va a permitir, bueno, que se establezca el orden de las cosas, los bienes que pueden heredar, tanto pasivos como activos. Otra cosa también es que es la resolución de algún contrato luego que la persona fallece. Y también se pudiera atribuirle otros acontecimientos jurídicos que el legislador pueda establecer según lo que la ley pueda estipular como tal. Bueno, muchas gracias. Eso fue una parte de lo que es la presentación. Bien, continuamos con el punto acto jurídico. ¿Qué es un acto jurídico? Vamos a definirlo según las escuelas francesa, alemana e italiana. Según la escuela francesa, el acto jurídico es la exteriorización uni o bilateral de la voluntad destinada a producir efectos jurídicos que se plasma en un crear, modificar o extinguir una relación jurídica. Para la escuela alemana existen tres clases de acto jurídico: acto negocial, acto de derecho y acto contrario al derecho. Por otro lado, para la escuela italiana, el acto jurídico es la materialización del presupuesto de las normas a través de la conducta humana de una persona capaz de obrar el cual quiere un resultado jurídicamente relevante para el derecho.
Algunos autores, como Carneluti, Eniceus y Messineo, ofrecen conceptos interesantes de este asunto. Carneluti menciona: el concepto de acto jurídico es, naturalmente, en comparación con el de hecho, un concepto de especie. Cuando se dice acto jurídico, lo mismo que hecho jurídico, se alude a una cualidad que el acto o el hecho puede poseer. El acto es jurídico solo en cuanto la posee. Esta cualidad se suele indicar como eficacia jurídica, o sea, como idoneidad para producir efectos jurídicos. Eniceus considera al acto jurídico como la realización querida, o al menos previsible, de un resultado exterior. Messineo considera el acto jurídico como un acto humano, realizado consciente y voluntariamente por el sujeto, del cual nace efecto jurídico, porque el sujeto, al realizarlo, quiere determinar un resultado, y tal resultado se toma en consideración por el hecho. Ahora, ¿cómo se clasifican los actos jurídicos? Hay actos jurídicos unilaterales y bilaterales. Son unilaterales aquellos cuya existencia deriva de la declaración de una sola persona, mientras que son bilaterales cuando su existencia la determina la voluntad de dos o más personas. También hay actos jurídicos inter vivos y mortis causa. Son inter vivos los que producen sus efectos en vida de la persona que los llevan a cabo. Por el contrario, son mortis causa los que se llevan a cabo después de fallecido el autor de los mismos. Hay actos jurídicos onerosos y lucrativos. Son onerosos los que exigen una reciprocidad equivalente. Son lucrativos los que no exigen esto. Hay actos jurídicos de enajenación y de adquisición. Son de enajenación los que producen la disminución del patrimonio. Son de adquisición los que aumentan el mismo. Hay actos jurídicos solemnes y no solemnes. Son solemnes los que la ley exige que la manifestación de la voluntad de las partes se exprese con formas determinadas y preestablecidas. Son no solemnes a los que se encuentran en caso distinto. Hay actos jurídicos conmutativos y aleatorios. Son conmutativos los que las prestaciones que dan lugar son ciertas y determinadas desde el momento de su realización, mientras son aleatorios los que dependen de un acontecimiento que no permita ninguna certeza al llevarlo a cabo. Y tenemos actos jurídicos constitutivos, modificativos, extintivos e impeditivos. Son constitutivos los que crean nuevas situaciones jurídicas y son modificativos los que modifican estas situaciones. Extintivos los que las extingan y impeditivos los que imposibiliten la constitución de estas situaciones jurídicas. Hay elementos de los actos jurídicos. Por lo menos hay tres: elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales. Los elementos esenciales son los elementos imprescindibles que se necesitan para que nazca un acto jurídico. Ejemplo:
que exista un inmueble para arrendar, un objeto para hacer compraventa, por ejemplo. ¿Cuáles son los elementos naturales? Son las consecuencias que se producen una vez llevado a cabo un acto jurídico y de los que obviamente los individuos no tienen ningún control sobre ellas. ¿Y los accidentales? Los accidentales son elementos que, si bien no son esenciales para que se lleve a cabo un acto jurídico, sí pueden beneficiar la voluntad de las partes. Por ejemplo, cláusulas suspensivas, el modo, el término, etcétera, etcétera. Ahora vamos a mencionar la diferencia entre hecho y acto jurídico como complemento a esta información. El hecho jurídico es el género, mientras el acto jurídico es la especie. En el hecho jurídico se produce por hechos naturales o por la conducta humana, mientras que en el acto solamente por la voluntad humana. Porque el hecho jurídico no busca producir efectos de derecho, los efectos surgen de la ley, mientras que en el acto jurídico la exteriorización de la voluntad está destinada a producir efectos jurídicos. En el hecho acepta cualquier clase de prueba. En el acto solamente se acepta prueba documental, porque cuando una persona crea, modifica o extingue una relación jurídica, debe dejar constancia de ese acto. Ahora seguiré con ustedes Gerardo Molina con el punto el negocio jurídico. Bueno, continuando con la exposición, le habla Gerardo Molina. Me corresponde en esta oportunidad desarrollar el tema del negocio jurídico. Por negocio jurídico se entiende la declaración de voluntad privada encaminada a conseguir un fin práctico jurídico, a lo que el ordenamiento jurídico le reconoce como base para producir determinados efectos jurídicos. Todo negocio jurídico contiene dos elementos esenciales: la declaración de voluntad y la causa. La voluntad debe ser libre y consciente para que exista el negocio jurídico. Cuando la voluntad es transgredida, la voluntad es alterada, se le conoce en el derecho como vicio de voluntad. Una voluntad está viciada y por lo tanto el negocio está también viciado de nulidad cuando, por ejemplo, opera el error como una de las primeras formas de vicio de la voluntad. El error consiste en el conocimiento equivocado de una cosa. También el dolo, que consiste en una maquinación o fraude para engañar a otra persona. La violencia, que consiste en la coacción mental o el constreñimiento para que una persona manifieste una determinada voluntad. Y la intimidación es la amenaza que está dirigida a que una persona declare su voluntad bajo la intimidación. De manera que el negocio jurídico debe existir sin la presencia de ninguna de los elementos que la distorsionan o que la vician, como el error, el dolo, la violencia, la intimidación. El segundo elemento del negocio jurídico es la causa, la cual se define en el artículo 1274 de nuestro Código Civil como la cosa o el servicio que constituye el contrato que genera obligaciones para ambas partes. Seguidamente vamos a hablarles de la clasificación de los negocios jurídicos. Los negocios jurídicos se clasifican en unilaterales y bilaterales. Son unilaterales todos aquellos negocios con consecuencias jurídicas que se produce una declaración de voluntad de una sola parte. Y son bilaterales cuando la declaración de voluntad corresponde a ambas partes que figuran en el contrato. También existen negocios jurídicos personales y negocios jurídicos patrimoniales. Los negocios jurídicos personales están referidos a las relaciones del Estado con la familia y los patrimoniales están referidos a relaciones reales, obligatorias y sucesorales. Por ejemplo, son negocios patrimoniales la compraventa y son negocios personales el matrimonio.
También se distingue entre negocios onerosos y negocios gratuitos, según la atribución vaya acompañada de contraprestación o sin ningún tipo de sacrificio económico. Por ejemplo, son negocios onerosos la compraventa, son negocios gratuitos las donaciones. También se distinguen entre negocios intervivos y negocios amortis causas. Son intervivos lo que se refieren a las relaciones jurídicas de una persona durante su vida, y son mortis causa aquellos negocios que tienden a ordenar las relaciones jurídicas de una persona cuando fallezca. En el primer caso, el seguro de vida es un ejemplo, y en el segundo caso, el testamento es otro ejemplo. También existen negocios solemnes y negocios no solemnes. Los negocios solemnes son aquellos en que se exige una determinada forma de manifestar la voluntad para que exista el negocio. Y los no solemnes, los que no requieren forma determinada de declaración de voluntad. También se distingue entre negocios dispositivos y negocios obligatorios. Los negocios dispositivos en los que la atribución patrimonial se realiza por una inmediata disminución en el patrimonio del disponente, y negocios obligatorios, que son aquellos en los que de modo inmediato no tiene lugar una disminución patrimonial, sino que crean obligaciones que pueden ocasionarles más adelante. También existe una distinción, ¿verdad?, entre negocios simulados, negocios fiduciarios y negocios fraudulentos. Los negocios simulados son aquellos en que las partes se ponen de acuerdo para celebrar un negocio que realmente no quieren celebrar. La simulación se da por varias vías, ¿verdad? Puede haber una simulación lícita o una simulación ilícita. Es lícita cuando las partes realizan el acto en atención a un interés lícito cualquiera y sin propósito de fraude. Es ilícita cuando se realiza el acto simulado para defraudar a los terceros o ocultar una violación legal. También la simulación puede ser absoluta o relativa. Es absoluta cuando las partes aparecen realizando un negocio con la intención de no celebrar ninguno, o relativa cuando las partes realizan aparentemente un determinado acto queriendo y llevando a cabo en realidad otro distinto. Los negocios fiduciarios son aquellos en los que una persona transmite a otra un derecho sin que haya causa que justifique la adquisición definitiva, obligándose al adquiriente a reintegrar en él al tramitante cuando se den ciertas circunstancias. El negocio fiduciario resulta de la unión de dos negocios diferentes, colocados en oposición recíproca. Consta de un contrato real positivo, que es la transferencia de la propiedad o del crédito, que se realiza de modo perfecto e irrevocable, y de un contrato obligatorio negativo, que es la obligación del fiduciario de usar tan solo en una cierta forma el derecho adquirido para restituirlo después al transferente o a un tercero. Entre los ejemplos de negocios fiduciarios figuran la transmisión de la propiedad para fines de garantía, la transmisión de la propiedad ligada al empleo o destino, también la cesión de crédito con fines de garantía. Los negocios fraudulentos son negocios fraudulentos aquellos realizados en fraude a la ley, es decir, todos aquellos negocios que se realicen contraviniendo la ley. Son los negocios fraudulentos. De manera que un negocio jurídico realizado en fraude de la ley será nulo de pleno derecho. En conclusión, tenemos que el hecho jurídico es todo fenómeno de naturaleza o del comportamiento humano que el legislador considere atribuirle consecuencias jurídicas. El acto jurídico es todo hecho humano, voluntario o consciente, ilícito, que tiene por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones cuyos efectos son deseados por las partes y sancionados por la ley. Y el negocio jurídico es toda declaración de voluntad encaminada a conseguir un fin práctico jurídico a lo que los elementos jurídicos le atribuyen consecuencias jurídicas. Es todo. Muchas gracias.